Tengan muy buen día. Este día es un agrado para nosotros presentarles una breve exposición acerca de lo que es la energía biomasa y cómo ésta se desenvuelve en diferentes etapas de transformación de la energía, que son los temas que vamos a ver dentro del programa. Algunos de los temas que vamos a tocar dentro del programa en la exposición serán temas como conocer un poco acerca de la energía biomasa, cuál es el proceso de conversión de esta energía y los procesos termoquímicos de conservación, así también en qué consiste la quema de esta energía y cuáles son los tipos de biomasa que existen. Otro tema importante es básicamente en qué consiste esta energía y cuáles son los tipos de recursos energéticos. Tocaremos temas importantes como el proceso de transformación de esta energía, cómo se obtiene a través de una central de biomasa y ahí identificamos algunas conclusiones. También se muestra un poco de la bibliografía donde obtuvimos toda la información presente en la documentación. Para entrar un poco en contexto, vamos a hablar un poco de historia acerca de la energía biomasa. La historia nos dice que durante gran parte de la humanidad y hasta la revolución industrial, la biomasa ha servido para cubrir las necesidades de calor e iluminación, tanto en la vida cotidiana como en las distintas industrias. Esta se utilizaba para cocinar, calefaccionar, hacer cerámica, producir metales y posteriormente también para alimentar máquinas de vapor. Estos nuevos usos, que progresivamente requerían una mayor cantidad de energía en un espacio cada vez más reducido, promocionaron el uso del carbón como combustible sustitutivo a mediados del siglo XVIII. Desde este momento se empezaron a utilizar otras fuentes energéticas más intensivas con un mayor poder calorífico y el uso de la biomasa fue bajando hasta mínimos históricos que coincidieron con el uso masivo de los derivados del petróleo y unos precios bajos de estos productos. A pesar de esto, la biomasa aún continúa jugando un papel destacado como fuente energética en diferentes aplicaciones industriales y domésticas. Y por otro lado, es una energía renovable que no es contaminante y que juega un papel fundamental para la economía y algunas zonas rurales para que mejoren todo esto su contaminación y es una clara opción de futuro. Básicamente, la energía biomasa es aquella energía que se puede obtener a través de la luz solar y que esta, gracias al proceso de la fotosíntesis, es aprovechada por las plantas verdes mediante reacciones químicas en las células. Las toman de CO2 del aire y las transforman en sustancias orgánicas según la reacción del tipo CO2 más H2O más O2. Ahora les vamos a hablar un poco acerca de los procesos de conservación de la biomasa en la energía. Y bueno, viéndolo desde un punto de vista del aprovechamiento energético, la biomasa se caracteriza por tener un bajo contenido de carbono y un elevado contenido de oxígeno y compuestos volátiles. Estos compuestos volátiles son los que concentran una gran parte del poder calorífico de la biomasa. El poder calorífico de la biomasa depende mucho del tipo de biomasa considerada y de su humedad. Así, normalmente estos valores de poder calorífico de la biomasa se pueden dar en base seca o en base húmeda. Y como antes habíamos mencionado, desde un punto de vista energético, resulta conveniente dividir la biomasa en dos grandes grupos de energía, que son los que antes mencionábamos, húmeda y seca. La energía biomasa húmeda se denomina así cuando el porcentaje de humedad supera el 60%, como por ejemplo en los restantes vegetales, residuos animales, vegetación acuática, etc. En cambio, la biomasa seca es aquella que se puede obtener en forma natural con un tenor de humedad menor al 60%, como la leña, la paja, etc. Cabe mencionar también que dentro del proceso termoquímico de la conservación existen diferentes procesos como son la combustión directa, que esta tiene productos a obtener como el calor y el vapor, la pirólisis, que obtiene productos como el carbón vegetal, el gas pobre, el gas rico y los líquidos. También está la gasificación, que es con aire u oxígeno, y la liquefacción, que podemos obtener productos combustibles líquidos. ¿En qué consiste la quema de biomasa?
En el contexto energético, la quema de biomasa se considera como un proceso con la materia orgánica, originada por un proceso biológico, o ya sea espontáneo o provocado. Pues es utilizable como fuente de energía. Estos recursos biomáticos pueden agruparse de forma general, ya sean agrícolas o forestales. También se considera biomasa a la materia orgánica de las aguas residuales. A esto se ve como aguas depuradas. Eh, Así como la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. A esto se le conoce como FORSU y otros residuos derivados de las industrias. El siguiente sería tipos de biomasa. A continuación vamos a ver cuatro distintos tipos de biomasa que podemos encontrar en él. Como primera tenemos biomasa natural. Se produce de forma espontánea en la naturaleza, sin intervención humana. Un ejemplo de ello serían las podas naturales que se ven en los bosques. Como podemos observar en la imagen, tenemos unas podas naturales que se dan en los bosques, ya que ellos desechan de sus propios cuerpos lo que ya no les sirve y eso se va degradando en el suelo hasta provocar la biomasa natural. La segunda sería biomasa residual seca. Se procede de recursos generados en las actividades agrícolas y forestales, así como en las industrias agroalimentarias y de madera. Un ejemplo de ello sería el acerrín. Como podemos observar en la imagen, este es un material siempre proveniente de las maderas de los árboles, que es donde ya este tiene una intervención humana, que ya podemos ver el proceso de la degradación más rápida de ella. Como tercera tenemos biomasa residual húmeda. Procede de vertidos biodegradables formados por aguas residuales, urbanas o industriales y también residuos ganaderos. Un ejemplo de esto serían los gusanos, como lo podemos observar en la imagen. Como cuarto y último punto tenemos cultivos energéticos. Su única finalidad es producir biomasa transformable en combustible. Incluye los cereales, oleaginosas, remolachas y otros cultivos lignocelulósicos. Como podemos observar en la imagen, tenemos cómo se convierte de una cosa a la otra. En la primera imagen podemos observar que es un cultivo de maíz, en la segunda cómo ya ha transformado una biomasa y en la segunda de abajo se ve como las lignocelulosas, que serían las pacas de hena y la madera. Otro punto a tratar sería energía de biomasa. La forma de tratar de la energía de biomasa depende fundamentalmente del tipo de biomasa que se esté tratando y pues el destino que se le quiere dar a esa energía. El sector biogenérico está basado en tres módulos el cual se puede usar la energía. El primero sería calefacción, el segundo sería para generación eléctrica y para el tercero sería biocombustibles. Estos sistemas comerciales están utilizados pues, en biomasa residual seca, que depende de la clasificación en función de lo que se está basando los combustibles de recurso. Por ejemplo, en cadenas para biomasa, en su gasificación, eh, los sistemas comerciales pues, las proveen de biomasa residual húmeda y basados en los polírisis. Para ambos tipos de recursos existen varias tecnologías que posibilitan la obtención y biocarburantes. Otro punto a tratar sería recursos energéticos. Hay una oportunidad en la que la biomasa resulta más útil al hombre para otros usos distintos de la producción de energía a través de ella, como en el caso de los alimentos, fibras textiles, materiales de construcción, entre otros. Sin embargo, la explotación de la biomasa para distintas actividades económicas, dejar una parte de ella sin aprovechar, la que se transforma en residuo de actividad. De acuerdo a las características particulares que poseen los residuos, pues poseen prevenir las siguientes actividades: forestales, forestos industriales, agrícolas, pecuarias, agroindustriales o urbanas.
Y ya habiendo escuchado todos estos datos importantes acerca de la biomasa, es importante saber cómo funciona una central de biomasa para obtener esta energía. Básicamente, una energía central de la biomasa se ocupa de obtener energía eléctrica mediante diferentes procesos de transformación de la materia orgánica. Básicamente, el funcionamiento de una central es el siguiente. Primero, la biomasa es recogida, esta se quema en calderas. Como segundo paso, el calor de esta combustión se usa para hervir agua y obtener vapor. Los gases se evacúan por conductos y chimeneas y el vapor mueve una turbina conectada a un generador, al igual que en las centrales tradicionales. El generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica y el voltaje de la electricidad generada se eleva para una distribución a través de la red. Para que se comprenda mejor lo que acabo de mencionar, hemos colocado un video donde se explica todo el funcionamiento acerca de la biomasa y de dónde esta también se puede obtener.
Habiendo realizado todo el estudio, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La utilización de la biomasa como fuente de energía puede contribuir a sustituir la utilización de los combustibles fósiles, lo que esto haría mayor seguridad energética con una diversificación más amplia de las fuentes de energía. Otro punto importante es que al ser una fuente de energía renovable, puede ayudar a mitigar el cambio climático, siempre y cuando se produzca de manera sostenible. Y finalmente, en la actualidad, la biomasa realiza el mayor aporte energético de todas las energías alternativas, como la bioenergía, que puede ser implementada a pequeña, mediana y gran escala.